Que nos acompaña un invitado, ¿podemos llamarlo invitado? Yo creo que ya no, porque ustedes lo conocen, lo han escuchado y lo han visto en el programa varias veces, si no, vamos a decirle un invitado especial. ¿Quién es, Nati? ¿Quién es? Bueno, vamos a preparar ese aplauso que tiene Javi por ahí para recibir a nuestro especialista en otorrinolaringología, el doctor Carlos Saborío. Bienvenido, doctor. Hola, chicas. Un placer de estar aquí con ustedes y con todo el público. Igualmente, Doc. Vea, es muy vacilón porque antes de iniciar el día uno habla de todo un poco. Descubrimos que el doctor es saxofonista también. Qué carga, Doc. Pero ahí está, si lo saca desempolvo el conocimiento un poquito, digo yo. Creo que sí, podría hacerse. Ve, una manera interesante de trabajar diafragma, combatir un poquillo ciertas cosas de la voz. Pero bueno, Doc, hoy a lo que vinimos. La otitis, hablábamos antes de iniciar, que las razones pueden ser diferentes, pero entendamos primero, si le parece bien, ¿qué es la otitis? Y también que de ahí nos permita conocer cuáles tipos de otitis hay. Claro, ve qué interesante. Ustedes decían ahora que qué cosa más fea es tener un dolor de oído, ¿verdad? O sea, ¿cómo duele? Y duele tantísimo, Rose, porque hay varios nervios que llegan al oído. Entonces no es solo un nervio, son varios. Y entonces por eso es que cuando tenemos un dolor de oído es algo que necesitamos ayuda ya, no para mañana, sino ya, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de otitis, estamos hablando de una infección o una inflamación del oído. Para las personas eso se traduce en muchísimo dolor, con a veces secreción por el oído, o inclusive puede ligarse la pérdida de audición, de eso que sentís el oído como tapado. No siempre, pero podría ser que lo sintas así. Entonces imagínate qué torta, estás con esos 3 síntomas que te generan un menoscabo en la calidad de vida terrible, porque el dolor es insoportable, ¿ok? Pero vean que no solamente saber eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entender que en el oído tenemos partes. La parte, para que el público nos entienda, que está por fuera del tímpano, que es lo que se llama el oído externo, y la parte que va para atrás o adentro del tímpano, que es lo que llamamos oído medio. A pesar de que las dos partes forman parte del oído, de que las dos pueden doler igual, que las dos pueden generar sordera y las dos pueden generar también secreción, vieran que las causas y la manera de remediarlo son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se presenta muchísimas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que te duele el oído y de repente vos decís, no, yo voy a ir a buscar unas gotitas a la farmacia para el oído porque esto es lo que me va a curar. Y resulta que te gastas tu dinerito en eso, te pones las gotitas y decís, no, pero algo está pasando aquí porque esto no me está funcionando. ¿Ok? Y eso se debe a lo que estamos hablando. Hay que entender, para comenzar con este tema, que hay 2 tipos de lugares donde podemos tener problemas en el oído, que los 2 tipos se comportan de una manera diferente y que son causas totalmente diferentes. Muy bien. ¿Y cuáles son esas partes, doctor? Ve, cuando hablamos del oído externo, o sea, de lo que es del tímpano para afuera, ¿ok? Eso es más relacionado con la humedad y la manipulación del oído. ¿Qué significa eso? Las temporadas, por ejemplo, ahorita de vacaciones, donde va la gente a bañarse en las piscinas y se meten al mar, se ponen tapones en los oídos. Estas temporadas, como decimos nosotros, son temporada alta, ¿ok? Porque la humedad en el oído genera que esa agua que se puede quedar dentro del oído vaya como reblandeciendo la piel, y al reblandecer la piel las bacterias aprovechan, se meten y entonces generan esos dolores de oído terribles. Entonces, número 1, otitis externa se llama eso. La otitis externa se genera cuando tenemos problemas de humedad en el oído o cuando somos de estas personas que nos gusta estarnos metiendo cositas en el oído para
porque nos pica y entonces qué rico que me rasco y entonces me meto un aplicador o me meto la uña o lo que tenga a mano. Prensas de cabello. Exactamente. Pasa también. O me hago mi propio aparato. ¿Okay? Uy, sí. Bueno, entonces, cuando tenemos ese par de antecedentes, lo más probable es que ese dolor de oído que estoy teniendo sea una otitis externa. ¿Ok? Las otitis externas requieren tratamientos que son tópicos, para que las personas nos entiendan, es medicamentos que ponemos directamente al oído como las gotas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente esa parte del oído es piel. Entonces utilizamos normalmente gotitas que tienen antibióticos, que tienen medicamentos para bajar la inflamación, para bajar el dolor, y una de las cosas que le pedimos encarecidamente al paciente es, vea, no se toque el oído, que no se le moje el oído, porque si te sigues mojando, el oído no llega a curarse. Por otro lado, tenemos las otitis que se dan detrás del tímpano, que se llaman otitis medias. Y ahorita estamos en la temporada de esto, porque estamos en la temporada del cambio de clima. ¿Ok? Entonces, cuando empieza a llover, ¿qué es lo que pasa, Nati Rose? De ahí empezamos a tender a ir a lugares un poquito más hacinados, ¿verdad? Ya no hacemos cosas al aire libre, sino que ya vamos al mall, vamos al cine. Sí. ¿Ok? Entonces son lugares donde si una persona llega con un virus, esa persona normalmente se lo pega a la mayoría. ¿Ok? Y entonces, ojo, para poner el tema en cuanto a lo que son nuestros niños. ¿Qué pasa cuando tenés un niño resfriado en la casa y vos decís, "Ay, la verdad es que hoy no tengo tiempo para cuidarte, te voy a mandar a clases así nomás"? ¿Verdad? Sí. Entonces resulta que ese niño llega, ese niño tose, estornuda y demás, y entonces todos los compañeritos van cayendo uno detrás del otro. Y ese compañerito llega a la casa, tiene otros hermanos, y caemos los papás, y cae absolutamente todo el mundo. Bueno, entonces, cuando eso se da, y es en estas temporadas, precisamente por esta situación de hacinamiento que circulan más los virus, ustedes han oído que ahorita hay muchísimo virus que anda en circulación, virus de la influenza, el rinovirus, sincitial respiratorio, o sea, hay muchos virus, el COVID, ¿ok? Pues entonces resulta ser que en estas temporadas es cuando es más sencillo que se transmitan. Acordémonos que el oído tiene una unión con nuestra nariz, todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando nos subimos a un avión y el avión va subiendo y va bajando, sentimos como que qué raro, se me tapó el oído, pero de repente entra el aire y se me destapa. Claro. Como dicen en los pueblos, se me metió el aire. A uno se nos mete el agua. Exactamente, también. Entonces, el asunto es que ese drenaje llega a la parte de atrás de la nariz, que es precisamente a donde los virus se alojan. Entonces ese drenaje se inflama, se cierra el oído no puede conectarse con la nariz y entonces se empieza a llenar de líquido. Al llenarse de líquido, ese líquido se infecta y genera nuevamente dolor de oído, sordera e inclusive cuando el tímpano se rompe, secreción. Entonces eso es lo que llamamos nosotros otitis media. Vean qué diferente, los dos duelen, los dos pueden generar sordera, pueden generar secreción, pero en la otitis media lo que se generó no está por fuera del oído, está en la parte entre la nariz y el oído. Entonces, cuando tenemos un antecedente que estuvimos resfriados y después de estar resfriados comenzamos con el dolor en el oído, mucho ojo, eso no se trata usando gotas para el oído. Eso se trata normalmente utilizando antibióticos tomados, utilizando medicaciones que son totalmente orales, porque necesitamos que llegue el medicamento por una vía totalmente diferente. Entonces vean cómo son dos situaciones que al ojo de la persona común se sienten igual, pero no son lo mismo definitivamente. Doctor, nos están llegando muchas consultas, Nati, también tenemos por acá. Excelente. Y queremos aclararlas cuanto antes. Doctor, antes de ir al WhatsApp. Dime. El tener una alergia que no hemos tratado puede generar otitis. Esa es una excelente pregunta porque aquí en Costa Rica, donde las alergias son básicamente, digamos, nos afectan al menos al 30% de la población en la parte nasal, ¿ok? Pues la respuesta es sí.
Claro, si tenemos una alergia que esté totalmente descontrolada, va a mantener inflamados esos drenajes de los que hablamos ahorita, y entonces el paciente es muchísimo más susceptible a generar infecciones de oído. Por supuesto que sí. Muy bien, bueno, pues entonces tome nota de esto y de las consultas que nos están ingresando. Aquí nos dice un buen amigo que siempre nos escribe, Leslie, dice: yo siempre tengo pica pica en el oído izquierdo. Si me pongo un tramo, debe ser un trapo, con humedad de alcohol, se cura. Unos remedios caseros que por ahí uno se puede identificar, pero a veces se me olvida. Cuando estoy en la casa, ahorita ando con ese problema. Yo creo, Doc, que los remedios caseros, como aquel famoso cono, el calor y esas cosillas, el cartucho. ¿Eso es real? De ahí, a ver. Lo hacían antes, sí. ¿Y lo hacían y funcionaba o no? A mí me lo hicieron una vez. Mira, creo que es más mito que realidad, o sea, que funcione. Que lo hacían, lo hacían. Yo he visto uno, doctor, que es con el cono, pero para sacar como la cera, y como que promete, ¿verdad? Porque de la mano de los remedios caseros van como todos esos productos que también prometen el mantener la higiene del oído interno, bueno, como tiene que ser, pero muchas veces pueden ser contraproducentes y pueden generarnos lesiones o infecciones. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Doctor, también nos consultan acerca de esto de ir a nadar. Por ejemplo, la gente, los adultos mayores que practican natación o así, nos dicen si es más recomendable utilizar tapones o mejor dejar el oído libre y que de forma natural adquiera como que un tipo de, no sé si decirlo así, defensa o resistencia a cualquier cosa que pueda ocurrir, puntualmente en el caso de los adultos mayores. Sí, vean, gracias a Dios, la forma de nuestro oído hace que no sea tan sencillo que el agua entre y que el agua se quede, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, Dios guarde tuviéramos nosotros a toda la gente que va de vacaciones con una infección de oído después de las vacaciones, ¿verdad? Porque no daríamos abasto. ¿Ok? Entonces, básicamente todo este tipo de situaciones de cuidado para utilizar tapones o utilizar gotitas después de nadar, o inclusive unos aparatos que venden ahora que son como secadoras portátiles que el paciente se lo puede poner en el oído y que seca el oído inmediatamente después de nadar, son para aquellos pacientes que han estado experimentando cuadros de otitis externa a repetición. No son para todas las personas, ¿ok? Yo lo que le digo a mis pacientes es: yo quiero que usted viva su vida normal, no quiero que tenga una restricción, ¿ok? Entonces, si vos nadás y no tenés absolutamente ningún problema con tu oído, no hace falta atender a ninguna de estas recomendaciones. Pero si sos una persona que, cada vez que voy a nadar terminé con una infección en el oído, donde el otorrino otra vez, el otorrino se está haciendo rico conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ahí sí, nosotros tomamos ese tipo de decisiones para poder ayudarlos. Muy bien, aquí nuestro amigo dice: es que yo sí he usado el cono, es para sacar aire y sí me ha funcionado. ¿Ves? Okay. Hay gente que sí. Ok. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de alerta que nos indican que tenemos que ir ya corriendo a revisarnos o a medicarnos porque tenemos posiblemente una otitis? Ok, el síntoma por excelencia siempre va a ser dolor, ¿ok? Y es un dolor que es un dolor agudo, penetrante, fuerte, como no sé si ustedes han tenido un dolor de muela, pero es lo mismo pero en el oído, ¿ok? Entonces son normalmente dolores que son muy, muy agudos, dolores que casi te puedo decir te pueden hacer llorar, ¿ok? Que si te dan en la noche no te van a permitir dormir. Entonces ese es el síntoma que es el síntoma pivote. Y yo no creo que ninguno de nosotros que estamos aquí, ni los que nos están escuchando, pudiesen quedarse sin hacer nada ante un dolor de esos. Ok, doctor, el uso de dispositivos electrónicos que hoy en día son más frecuentes, como los audífonos, sí, ya sea para escuchar música o solo para usar el Bluetooth del teléfono, ¿podría invitarnos a una infección, a la otitis propiamente? Claro. ¿Y qué medidas de higiene entonces podemos tener? Imagínate que, digamos, yo he estado viendo ahorita mucho paciente que al utilizar estas nuevas tecnologías de audífonos, donde el audífono no lo introducimos dentro del conducto auditivo,
¿ok? Pues hay que entender que no todos los seres humanos tenemos el conducto auditivo exactamente con la misma forma. Algunos los tenemos más grande, más estrecho, con una curvita más, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ese tipo de dispositivos nos lastiman. Y al lastimarnos, no solamente generan heriditas en la piel, sino que también al ponernos nosotros el aparato bloquea y se nos retiene humedad dentro del oído. Entonces he estado viendo cada vez más, porque cada vez más hay trabajos donde las personas utilizan ese tipo de productos, ¿ok? Pacientes que empiezan a desarrollar problemas del oído externo por el uso del audífono. El audífono intracanal, ¿verdad? Se llama ese tipo de audífonos. Okay. Entonces, normalmente lo primero que hacemos es, curar el oído, mandándole las gotitas, evitando que caiga la humedad, y se les recomienda que utilicen audífonos como los que estamos usando nosotros en este momento, ¿verdad? Okay. Audífonos que sean, no te hagan contacto directo con el canal, sino que permitan una holgura y una frescura un poquito mayor del canal auditivo. Doctor, y ahora que usted dice estos audífonos que están muy de moda ahorita, ellos tienen una promesa también de bloquear todo el sonido externo y por eso a veces tendemos a subirlo mucho. Generalmente nos dicen que si subimos mucho el volumen puede generar una afectación en el oído. Sí. Ese puede tener que ver con, por lo menos, saber que estamos teniendo una infección. O sea, por ejemplo, si nos genera, después de utilizar los audífonos, nos genera dolor o alguna incomodidad, es que algo no está bien. Correcto. Un audífono no debería lastimarte. Un audífono no debería generarte dolor. ¿Ok? Cuando vos lo utilizás, te empieza a generar dolor, te genera disconfort, sentís que se te está tapando el oído, qué raro, yo oía bien y ahora no oigo bien, ¿ok? A veces también puedes sacar el audífono y decir, qué raro, que el audífono viene como con secreción, ¿ok? O huele feo, ¿ok? Bueno, todos esos son signos y síntomas que nos dicen algo no anda bien, hay que revisarnos. Doc, incluso pienso, no es una práctica tal vez tan frecuente en nuestro trabajo, aquí de repente sí, nosotros utilizamos para la televisión un audifonito, ¿sí? el IFB, yo le digo FBI vacilando y un día se me va a salir en serio, ¿verdad? Es un audífono, algunos ya lo tenemos personalizado por conciencia del tema de la higiene. Correcto. Porque si no es como que al que llegue le ponen el audífono de los compañeros y uno piensa, ay Dios mío, ¿y las secreciones que están ahí? Si me pusieron el de otra persona, o de repente yo le digo, Rose, escuche, y le pongo mi AirPod o mi bot, depende del que usted utilice, ese tipo de secreciones de otra persona podrían acarrear que yo me contamine de alguna manera o que me dé una infección, claro, o que si la otra persona está enfermita me lo pegue. Claro, imagínate vos que vos estás acarreando bacterias de un lugar a otro, ¿ok? Que podría ser que tuvieras y que compartieras de ese mismo tipo de bacterias, ¿ok? Pero también podría ser que te estés pasando cepas diferentes de bacterias nuevas o inclusive con cambios o diferencias, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate vos que vos seas una persona que normalmente tenés infecciones de oído, te han dado un antibiótico, otro. Vos sabés que las bacterias van desarrollando tolerancia y van desarrollando defensas ante esos antibióticos. Imagínate que vos entonces le pases el audífono a Rose y entonces pasas esas bacterias que están resistentes al oído de Rose. Sí, y pienso también en si la garganta, así como la garganta, a veces hay gargantas más propensas a enfermarse por las amígdalas, hay tipos de oído o estructuras que digamos que su anatomía sugieran mayor posibilidad de otitis y de otras infecciones. Sí, normalmente hay oídos donde, por ejemplo, cuando el oído es muy cerradito, es muy pequeñito, tiene formas, digamos, muy estrechas, normalmente tienden a atrapar con más facilidad el agua. ¿Ok? Y como lo decíamos ahorita, hay bacterias que les encanta ese entorno, ¿verdad? Les encanta que el oído sea oscuro, les encanta que en el oído no entre la luz, les encanta que el oído, si tiene humedad, haya esa humedad para que se puedan desarrollar, ¿verdad? Okay. Entonces sí,
normalmente cuando uno ve problemas son pacientes que tienen ese tipo de oído. Doctor, recomendaciones finales para cuidarnos y no estar tan propensos a esas infecciones. Bueno, lo primero es lo que hablábamos al inicio, entender que podemos tener diferentes tipos de problema en nuestro oído, ¿ok? Que no todo es porque me entró agua en el oído, ni todo es porque me enfermé, ¿ok? Que simple y sencillamente tenemos que comprender que al haber diferentes tipos de otitis, pues también hay diferentes tipos de manejo de esa otitis. Entender que porque el agua entra en mi oído no significa que a todo mundo te va a generar un problema, ¿verdad? O sea, podemos ser personas que nademos tranquilos sin ningún problema, o que nos resfriemos y no pase absolutamente nada con el oído. No le pasa al 100% de las personas, ¿ok? Pero lo más importante es que cuando sí somos de esas personas donde cada vez que voy a nadar tengo un problema con mi oído, cada vez que me resfrío, la infección se me va al oído, como dicen las personas. Ok, ojo, eso no es normal. A la mayoría de las personas no les pasa. Es cuando tenemos que revisarnos y entonces tomaremos las medidas que hemos ido hablando. Por ejemplo, ya vos lo decías muy bien, si soy una persona rinítica mal controlada y eso es lo que detectamos en la consulta, pues lo que tendríamos que hacer es trabajar en esa parte. Si sos una persona que tiene los cornetes muy grandes y eso tapa el drenaje del oído, pues hay que trabajar en eso. Si eres un niño con las adenoides muy grandes, bueno, trabajaremos en eso. Lo que hay que entender es que si se está presentando el problema a repetición, ese es el momento de ir a consultar. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos hacerle las consultas ya directamente? Mira, en el Facebook, Instagram, Dr. Carlos Saborío, con todo el gusto. ¿Y para citas ahí también? Y para citas en el Hospital Clínica Bíblica. Perfecto. Al 2522-1000. Excelente, doctor. Muchísimas gracias como siempre. Un placer de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.